Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestra primera invitada, la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES. Ingeniera Espín, buenos días, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo y la Alianza Informativa Digital. Buenos días, estimado Jaime, un gusto para mí estar en Los Especialistas. Aquí pues para conversar de los diferentes temas de coyuntura a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, ingeniera Sofía Espín. Vamos a empezar con el tema de la crisis carcelaria, tal vez más adelante nos vamos a saltar a otros temas. Me gustaría empezar con este tema que ha dado mucho que hablar durante estos últimos 14 días, porque ya justamente mañana se cumplen 15 días de la última masacre que se dio en las cárceles, no en las cárceles, sino en la penitenciaría del Litoral. Y justamente, bueno, el gobierno pues se justifica siempre. Cuando hay una crisis, yo pensé que era solo el gobierno de Moreno, pero este gobierno también se justifica que cuando hay algún problema, culpan al correísmo. No sé hasta cuándo el gobierno actual seguirá mirando por el retrovisor, como lo hacía el gobierno de Moreno, que los problemas que están dándose, por decir, el problema carcelario es culpa del correísmo. ¿Hasta qué punto ustedes, o cómo ven ustedes esta manera de justificar situaciones que se presentan en los dos últimos gobiernos? Muchas gracias, Jaime, por su pregunta. Y es importante, yo traje aquí algunos cuadros para trabajar sobre números reales, sobre datos reales, y no sobre lucubraciones, como lo hemos visto desde el gobierno nacional. Yo creo que los ciudadanos afectados, las familias afectadas que tuvieron fallecidos en las cárceles, las familias que están sufriendo la inseguridad, no merece un análisis tan simplista como el que está haciendo, echarle la culpa a un gobierno que ya no tiene en el poder más de 4 años y medio. No es justo eso. Miren, yo aquí les traigo un gráfico, ojalá que lo podamos observar. Este es un gráfico de tasas de homicidio intencional. Ahí creo que está, miren, cómo en la época de la Revolución Ciudadana los homicidios caen de manera importante, ¿no? Es esta curva, cómo caen los homicidios intencionales a nivel nacional. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cae la inseguridad? Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana toma una decisión de aumentar el presupuesto en seguridad ciudadana y también el presupuesto de las cárceles. Entonces, por ejemplo, crea el Ministerio Coordinador de Seguridad Externa que mantenía una acción de todo el tiempo de la policía con las Fuerzas Armadas, no por una crisis carcelaria puntual, sino todo el tiempo había esta coordinación, no con un estado de excepción como ahora vemos que el presidente Lasso decreta un estado de excepción temporalmente. No, aquí había una coordinación permanente. También la creación del Ministerio del Interior que se encargaba de la Policía Nacional. Y a raíz de esto comienza también la construcción de los EQ 911, los UPCs, los VCs, en incremento del salario de los policías, de los lugares donde los policías dormían, estos hogares de policías. Es decir, comienza una inversión importante en seguridad ciudadana. Entonces las cosas cambian y llega a ser Ecuador uno de los países más seguros de América Latina. ¿Qué pasa en el gobierno de Moreno? Se toma la decisión, recuerden ustedes, de descorreizar, esa era la palabra, había que descorreizar y quitan la inversión en seguridad interna, quitan la inversión en las cárceles, eliminan la escuela de guías penitenciarios, dejan destruir todo este sistema de escáneres que había en las cárceles que permitía saber quién iba ingresando armas a las cárceles. Entonces, realmente es penoso como la excusa del gobierno nacional es esto es culpa de la Revolución Ciudadana de 10 años atrás, no, después de los 4 de Moreno y los 6 meses del gobierno actual, culpar a los 10 años de la Revolución Ciudadana no tiene ningún sentido. Pero no solamente hemos sido los únicos culpables, también ha dicho que la Corte Constitucional es culpable, que la Constitución de Montecristi es culpable, y eso no es justo con las familias afectadas por la inseguridad y por la crisis carcelaria. Son 3 crisis carcelarias. La primera fue en el gobierno de Moreno, en los últimos días del gobierno de Moreno, y 2 en este gobierno. Pero lo más duro de todo, estimado Jaime y ciudadanía que nos ve, es que no vemos las acciones correctas. No vemos las acciones correctas para que no vuelva a pasar una crisis carcelaria. Siguen las mismas autoridades que no han podido manejar el problema de las cárceles en este momento, el problema de la seguridad siguen allí. Entonces eso no se conduele con lo que está sufriendo
nuestra ciudadanía, en particular Guayaquil, en particular Guayas, que digamos somos los más afectados, pero es un problema que ya en este momento está a nivel nacional, estimado Jaime. No es justo lo que ocurrió en la Revolución Ciudadana, lo repito, realmente fueron cambios drásticos en seguridad interna, llegamos a ser el tercer país más seguro de América Latina. Por supuesto, sabemos el trabajo que hicieron porque había un Ministerio de Justicia, había, si no me equivoco, también un Ministerio Coordinador de la Política de Seguridad, que sobre pretexto de bajar el presupuesto del Estado, este gobierno de Moreno desapareció a estas dos instituciones o estos dos ministerios, que de alguna manera era el soporte para el tema de rehabilitación, el tema de la seguridad en las cárceles. Este tema de las revueltas o las matanzas que se han dado en estos últimos tiempos, si no me equivoco, vienen desde hace un par de años, desde que estaba Moreno todavía, que lamentablemente después de que eliminó el Ministerio de Justicia, se demostró pues que prácticamente el sistema penitenciario quedó a la deriva, quedó sin control, no hay escáner a la entrada, lamentablemente el tema del ingreso de los camiones que llevan alimentos para darle a los PPL, no hay un escáner donde puedan ver si es que en realidad llevan armas, llevan droga, y ahí pasa de todo, pues. Así es, mire, el aumento en inversión pública, yo traje aquí algunos datos, del 2000 al 2006 hay una inversión en el sector seguridad de 95 millones de dólares. Se toman decisiones, el gobierno de la Revolución Ciudadana toma decisiones, y del 2007 al 2016 aumenta la inversión casi en 816 millones. Pasamos de 95 a 816 millones. Y el cambio es notable. Las cárceles mejoraron, escala de tecnología, Ministerio de Justicia, Escuela de Guías Penitenciarios, inteligencia interna dentro de las cárceles para saber cómo estaban armándose las bandas. Todo esto es desarticulado, todo esto lo desarticula Moreno, y es injusto y es incorrecto que simple y llanamente se quiera endilgar a un gobierno que realmente invirtió en la seguridad ciudadana. Recuerden, se compraron patrulleros, repito, los UPCs, los VCs, la policía comunitaria. Entonces, ¿qué pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana? La seguridad ciudadana mejoró. Moreno desinvierte, destruye, con el cuento de eliminar lo que es la Revolución Ciudadana, no descorreizar, le llamaron ellos, y estas son las consecuencias. Penosamente, ya pasamos 6 meses de este gobierno del señor Lasso, y no vemos que se estén tomando las medidas correspondientes. Lo que corresponde hacer, rearmar el Ministerio de Justicia, para que haya un ente rector con poder que pueda intervenir en las cárceles, obviamente con recursos, porque sin recursos, ¿cómo arreglan los escáneres? ¿Cómo contratan más escuelas de guías penitenciarios? Ese es el problema. No vemos que se estén tomando las medidas adecuadas para salir del problema en las cárceles y de la inseguridad ciudadana. Usted ha dicho una gran verdad, no se han tomado las medidas adecuadas, así se hayan presentado problemas o la culpa la hayan tenido los gobiernos anteriores, pero ¿qué hizo este gobierno cuando entró? Es la gran pregunta que justamente le trasladaba esta semana yo al gobernador del Guayas. O sea, el gobierno ya tiene 6 meses y en esos 6 meses él tenía que haber hecho un plan de cómo solucionar los problemas de inseguridad que hay en las cárceles. No ahora. Ese plan tenía que haberlo tenido el presidente de la República cuando estaba en campaña, cómo solucionar los problemas. No han presentado ningún plan, recién están tratando de armar un plan de seguridad para el tema carcelario. Totalmente de acuerdo con usted, Jaime. El presidente Lasso tuvo 10 años en campaña. Cuando estuvo en campaña dijo que en 100 minutos iba a solucionar los problemas del país. Normalmente a un nuevo gobierno se le da un periodo de 100 días, ¿no verdad? Pero ya pasaron esos 100 días. Son 6 meses en el gobierno nacional y lo que vemos es un gobierno que va de tumbo en tumbo. Un gobierno que además no está haciendo nada por paliar la crisis social. Recuerde usted que cuando aumenta la pobreza, normalmente también aumenta la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué está haciendo para disminuir la pobreza? En realidad nada, no ha cumplido ningún compromiso de campaña. Recuerden ustedes que el señor Lasso dice que va a dar crédito al 1% a 30 años plazo y eso no ha pasado. Recuerden que se compromete con los agricultores de los arroceros, les dice que les va a pagar la paca de arroz
a $35 y eso no ha pasado. También dijo que iba a tomar medidas inmediatas en el sector seguridad y, como vemos, vamos de tumbo en tumbo sin medidas acertadas, sin desconocimiento. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? 10 años en campaña para esto, para un gobierno ineficiente, para un gobierno que no da la talla de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Y el problema es que luego, cuando hacemos estos señalamientos, inmediatamente se nos llama desestabilizadores. No, no somos desestabilizadores. El que se desestabiliza, él mismo, él solo, es el presidente Lasso en el momento en que no toma las decisiones correctas que el pueblo ecuatoriano necesita. Nosotros, como Asamblea Nacional y como bancada UNES, lo que estamos haciendo es legislar y fiscalizar. Eso es lo que nos corresponde. Llamar a las autoridades las veces que sean necesarias, a las comisiones respectivas, para que respondan lo que está haciendo, y si no pasa nada, tendremos que tomar medidas y llamar a juicio político a las autoridades del sector de seguridad ciudadana. Bueno, el gobierno, a través de su vocero, Carlos Gijón, ha dicho que se busca desestabilizar al presidente Guillermo Lasso después del escándalo de los Pandora Papers. Esa es la manera de cómo también se está justificando lo que está pasando en las cárceles. Bueno, de esa manera se buscan pues justificaciones para tratar de crear cortinas de humo. Bueno, las declaraciones del secretario del comunicador oficial, digamos, no recuerdo el nombre en este momento. Carlos Gijón. Carlos Gijón, son penosas realmente, ¿no? Porque efectivamente lo que intentan es distraer la atención. Han habido 2 masacres carcelarias, más de 330 personas privadas de la libertad fallecidos, muchos de ellos inocentes, ya tenían boletas de excarcelación y por un día, porque no salieron el día anterior, fueron asesinadas. Muchas de las personas que fallecen estaban en el pabellón transitorio, en donde están ahí por prisión preventiva, están ahí todavía por investigación. Entonces, ¿cómo es posible que se lance un comentario tan a la ligera con respecto a un tema tan duro para los ecuatorianos como la carcelaria y las personas que han fallecido dentro de las cárceles? Es realmente incoherente lo que ha dicho y nosotros lo rechazamos de plano. Mire, el caso de los Pandora Papers es una investigación de 600 periodistas a nivel internacional, e incluso del universo. Son estos periodistas internacionales los que descubren que hay 3 presidentes de América Latina involucrados en haber sacado sus dineros a paraísos fiscales. El presidente de Chile, el presidente de Ecuador y me parece que el presidente de República Dominicana. Entonces no somos nosotros. ¿Pero qué le corresponde hacer a la Asamblea Nacional? Investigar. Entonces aquí no hay ninguna desestabilización. Aquí lo estamos haciendo lo que corresponde como asambleístas. Investigar. Eso hizo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional determina, el Pleno de la Asamblea Nacional determina que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue el tema de los Pandora Papers y luego no les gustan los resultados. Por favor, respeten lo que corresponde hacer a la Asamblea Nacional. Les pongo el caso de Chile. En Chile, los asambleístas llevaron a juicio político al presidente Piñeras, lo llevaron a juicio político y nadie dijo que los asambleístas que lo llevaron a juicio político eran desestabilizadores. Simple y llanamente estaban cumpliendo con su deber de investigar. Así que estas declaraciones del señor Carlos Gijón son absolutamente rechazadas por la bancada UNES. Los que se desestabilizan son ellos mismos porque no han cumplido con sus promesas de campaña. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. Dijeron que iban a eliminar el 2% de impuestos a los ingresos, a las ventas de los microempresarios y de las pequeñas empresas. No lo han cumplido. Lo ratifican en el decreto, en el proyecto económico urgente que han mandado a la Asamblea Nacional. Eso es incorrecto, eso es un compromiso de campaña del señor Lasso y no lo quiere cumplir. Así no se hace gobierno. No se llega al poder mintiendo para luego no cumplir sus compromisos de campaña. Bueno, el presidente de la República dijo que iba a subir $100 en los 4 años de una manera progresiva al salario básico unificado y creo que no se va a dar esto. Parece ser que si es que van a subir va a ser algo mínimo. Pero en todo caso ya estamos acostumbrándonos a no escuchar las cosas que el presidente de la República propuso en campaña a que cumpla a los ecuatorianos. Lamentablemente está pasando eso. Vamos a pasar a otro tema, asambleísta Sofía Espín. Me gustaría escuchar su criterio sobre la indagación fiscal que se abrió contra la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el caso de los Pandora Papers. ¿Cómo ve la Asamblea esta situación
como una especie de intromisión de parte de las fiscales en el tema de la Asamblea? Bueno, nosotros como bancada UNES estamos muy preocupados por esta indagación previa contra la labor que tienen que hacer los asambleístas. Los asambleístas legislan y fiscalizan. El Pleno de la Asamblea Nacional le delega, como decía hace un momento, a la Comisión de Garantías Constitucionales esta investigación. No, le delega el Pleno de la Asamblea Nacional la investigación. La Comisión de Garantías Constitucionales vota un informe y eso tenemos que conocerlo también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces no entendemos cómo es posible que Fiscalía inicie una investigación, por qué la inicia a una labor que nos corresponde a los asambleístas. Decía, lo mismo ha pasado en Chile y allá nadie está siendo perseguido. Entonces preocupa. Nosotros, el día antes de ayer, una asambleísta de Pachacutic, la asambleísta Sánchez de Pachacutic, pide que se incorpore para debate del Pleno de la Asamblea Nacional las acciones de Fiscalía General de la Nación y esto no ha pasado. Nos preocupa que no se respete inmunidad parlamentaria, que es una institución que está en todos los países del mundo, que protege a los asambleístas de hacer su labor. Entonces, esta inmunidad se estaría violando en esta investigación. En todo caso, estamos esperando que la presidenta Yori ponga ya en el orden del día discutir el informe que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales con respecto a Pandora Papers. Es importante que se conozca la investigación que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. En este panel me acompaña Carla Haro, a ver si pone en pantalla mi estimado Jorge Aycar. Carla Haro, que tiene más inquietudes para usted. Carla. Asambleísta, muy buenos días. Carla Haro le saluda. Mi pregunta va hacia lo siguiente. Tanto la Comisión de Garantías Constitucionales como también uno de los asambleístas, pues no, como es el señor Fernando Villavicencio, han estado investigando este tema. El señor Fernando Villavicencio, bueno, pues autoría sola porque no le pertenecía a la comisión pues que él dirige investigar. Y él ha manifestado también dentro de su informe que lo ha enviado a todos los asambleístas que de una u otra forma sí existe una responsabilidad del presidente Lasso y dentro de las recomendaciones dice pues que los hijos que vendrían a ser en este caso quienes serían los accionistas de las empresas deben de regresar pues ese dinero o esas acciones al Ecuador dentro de su investigación. ¿Qué consideran ustedes de este informe? ¿De una u otra forma van a tomar ustedes en cuenta este informe o simplemente lo van a dejar de lado y se van a ir solamente por el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? Estimada Carla, usted ha recordado un dato importante de la investigación que hace a título personal el asambleísta Fernando Villavicencio, que efectivamente reconoce que el presidente Lasso tendría dineros fuera del país que están a nombre de sus hijos. El problema es que la ley del pacto ético que se da a raíz de la consulta popular, en donde los ecuatorianos mayoritariamente deciden que no aceptan que los funcionarios públicos que tienen dinero en paraísos fiscales sean autoridades. Esa ley del pacto ético también habla de propiedades indirectas, ¿verdad? Que es el caso que se estaría dando en el caso del presidente Lasso cuando son los hijos los que tienen las propiedades, ¿verdad? Eso también lo penaliza la ley del pacto ético. Entonces, ese informe, en realidad, yo creo que también son a la Comisión de Garantías Constitucionales que dice que el presidente Lasso habría vulnerado la ley del pacto ético. Esa es una de las conclusiones del informe que hace la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero sin embargo, ese informe del señor Villavicencio es a título personal, es decir, no tiene ninguna trascendencia. Aquí el informe que tenemos que debatir es el informe de la Comisión de Garantías, nada más. El resto es a título personal. Asambleísta, mire, cuando la mayoría de la asamblea votó a favor de que se investigue, definitivamente todos estaban de acuerdo. Yo decía en este panel con otros invitados, ahora muchos asambleístas tiraron la piedra y escondieron la mano. Ahora dicen que no, que ese informe puede desestabilizar al país, que no hay que llevarlo más allá, que cuidado con una destitución del presidente de la República. Y dentro de esas bancadas que lo dicen ahora, apelan, ¿verdad?, a que la entidad que debe hacer la investigación y que puede llevar
a una destitución del presidente de la República a través de un acto administrativo es la Contraloría General del Estado, que dentro del informe que hace la Comisión de Garantías Constitucionales también habla de que la Contraloría tiene que investigar y emitir su respectivo informe. Entonces, ¿ustedes creen que la Contraloría realmente va a hacer el trabajo que debe de hacer como Contraloría? Bueno, efectivamente, ¿verdad? En su primer momento la mayoría de la Asamblea Nacional le delega a la Comisión de Garantías Constitucionales en una votación mayoritaria, más de 100 votos a favor de que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue, pero aparentemente los resultados de la investigación no le gusta a algunos asambleístas y entendemos que por eso tampoco no lo hemos debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero efectivamente la ley del pago una responsabilidad a la Contraloría General del Estado que tenemos que esperar, tenemos que ver y luego contrastar con el informe que ha hecho la Comisión de Garantías Constitucionales. Sin embargo, sí quedan algunas preocupaciones porque vimos en las comparecencias que convocó la Comisión de Garantías que algunas autoridades no quisieron dar la información apelando a sigilo bancario, a pesar de que cuando uno ingresa a ser funcionario público renuncia al sigilo bancario. Pero ni el SRI quiso dar información a la Comisión, ni el Banco Central. Me parece que la Contraloría tampoco dio toda la información que se requería y que pedía la Comisión. Entonces, siendo ellos empleados del actual gobierno, a pesar de que deberían actuar con independencia, hemos visto que no siempre lo hacen. Entonces, hay que esperar al informe final de la Contraloría y luego contrastar con lo que ha investigado la Comisión de Garantías Constitucionales. Contrastar, pero ¿se confía o no en el tratamiento que le van a dar estas entidades, tanto Fiscalía como Contraloría? Porque, por ejemplo, el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, puso una denuncia en la Fiscalía justamente por este tema y no vemos respuesta. Ahí no vemos, pues, que la prensa esté vigilante de la respuesta que dé la Fiscalía a la denuncia que hizo, pues, el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Bueno, yo creo que la ciudadanía está un poco acostumbrada a que una cosa es cuando se investiga a funcionarios de la Revolución Ciudadana y otra cosa es cuando se investiga a funcionarios del gobierno de Moreno. Por ejemplo, el caso INA también camina a paso de tortuga y en el caso de, por ejemplo, el caso Sobornos, el caso Bochornos, al presidente Rafael Correa dieron una sentencia en última instancia en 15 días. Solamente para evitar que sea candidato a la vicepresidencia de la República. La ciudadanía está acostumbrada y cada vez hay mayor conciencia de cómo se maneja la justicia. Está claro que tenemos preocupaciones con respecto a una Contraloría que ni siquiera es el titular de la función, sino que es delegado del Contralor subrogante. Sabemos el problema que hay en la Contraloría. Sin embargo, hay que esperar a ver cuál es el informe final del señor Contralor. Nosotros como bancada de UNES nos reuniremos con pronunciamiento al respecto. Asambleísta, mi última pregunta. Justamente esta semana la Asamblea aprobó, pues, con 100 votos, si no me equivoco, que el expresidente Lenín Moreno tiene que volver al país, porque ya se terminaron los 3 meses. El 18 de noviembre, si no me equivoco, se terminaron los 3 meses que tenía que estar ya acá en el país, porque la Asamblea le dio 3 meses de permiso. Ese permiso fue medio raro cuando se le dieron, se notificó, ya él estaba casi que embarcado en el avión. Pero en todo caso, ¿qué pasa si el señor expresidente Lenín Moreno no regresa? Porque tenemos entendido, a él lo han nombrado delegado para el tema de discapacidad del secretario general de la OEA, el señor Almagro, y seguramente ese será un justificativo para que él ya no vuelva, y se quedará tal vez a vivir en Estados Unidos, como lo está haciendo hasta el momento. ¿Qué va a pasar si él no regresa? Gracias por su pregunta. Como usted bien lo ha dicho, el señor Moreno informa a la Asamblea Nacional que va a salir del país cuando estaba ya despegando su avión. Esto es una burla para el pueblo ecuatoriano y para la Constitución de la República, que determina que un expresidente tiene que tomar, durante un año debe informar si sale del país a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué se da esta figura legal? Porque podría ser que un expresidente tenga cuentas pendientes con la justicia y por eso tiene que informar a la Asamblea Nacional. El señor Moreno se quiso burlar de la Asamblea Nacional y nos llega un comunicado
justamente cuando él ya prácticamente estaba despegando. Se le vencen los 3 meses y ahora quiere utilizar a la OEA, al señor Almagro, para decir que se tiene que quedar fuera del país. ¿De qué huye el señor Moreno? Él debe regresar a responder por el caso INA, debe regresar a responder por el envío de pertrechos militares a Bolivia en medio de una dictadura. Una denuncia que presentó mi compañero de UNES, Fausto Jarrín, ¿verdad? Que esto es una cosa bochornosa, que el Ecuador haya enviado pertrechos militares cuando esos pertrechos sirvieron en Bolivia para masacrar a hermanos indígenas bolivianos. Entonces él tiene que regresar a responder por eso. Y si no regresa, realmente sabremos que está huyendo de sus responsabilidades y de todo lo que hizo en el gobierno nacional. Él será el que huye de la justicia. Y tantas otras cosas que tiene que responder. Por ejemplo, los muertos en pandemia. Tuvimos realmente un pico en Guayaquil de muertos en pandemia. Más de 15.000 guayaquileños murieron, mientras su ministro de Economía prepagaba deuda externa, prepagaba $2.000 millones de deuda externa, mientras nuestra gente no tenía medicinas. Nunca olvidemos lo que pasó en pandemia, en particular en la ciudad de Guayaquil, que fue la primera ciudad afectada por la crisis del coronavirus. Entonces, simple y llanamente, si no vuelve, él será alguien que huye de la justicia. Esperamos pues que tome en cuenta la resolución de la Asamblea Nacional, efectivamente más de 100 votos, diciéndole que regrese a responder por sus delitos. Pero también en esa votación usted puede ver quién protege al señor Moreno, quienes votaron a favor de Moreno. Eso también es importante ver, ¿no? Por ejemplo, asambleístas de Creo votaron abstención o votaron en contra. ¿Cómo es posible? ¿Los asambleístas de Creo protegen al señor Moreno? No olvidemos que esa misma bancada de Creo votó todas las leyes de Lenín Moreno, leyes tan graves como la mal llamada ley humanitaria, que permitió más de 500.000 de despidos de trabajadores ecuatorianos con indemnizaciones irrisorias. Ellos apoyaron a Moreno, no se pueden lavar las manos de todo lo que ocurrió en ese gobierno. Entonces vamos a ver lo que pasa. Por supuesto que no tenemos una posibilidad de pedir que venga por la fuerza, pero hay un tema ahí de moral, que es el Pleno de la Asamblea Nacional el que le dice al señor Moreno que regrese. Asambleísta, bueno, para finalizar esta entrevista, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la No Violencia a la Mujer, y usted pues como representante de las mujeres progresistas en el Pleno de la Asamblea, queremos pues que exprese un mensaje a todas esas mujeres luchadoras, soñadoras, pues, y que lo digo en términos generales, aún no perdemos la fe de que este país salga adelante y ver pues nuevos días para nosotros y para nuestras familias. Muchas gracias, estimada Carla, por esta pregunta. Y me permite esta pregunta contarles algo. Recuerden ustedes que también el señor Moreno, al inicio de su gestión, visitó la Asamblea Nacional diciendo que iba a apoyar la no violencia contra la mujer y luego quitó todo presupuesto para luchar en contra de la no violencia por la mujer. Esperamos, mire, 6 meses y el señor Lasso tampoco ha hecho mucho por la no violencia contra la mujer. Entonces es un día importante para recordar que si no hay presupuesto para erradicar la violencia contra la mujer, todos son saludos a la bandera nada más, y esto no puede ser así. Requerimos recursos para educar a la población, para combatir el machismo, para que haya cada vez más respeto a la diferencia de género en nuestro país. Todo esto requiere recursos. Hoy día es un buen día para recordar y saludar a las mujeres que luchan contra la no violencia contra las mujeres. Gracias a la asambleísta Sofía Espín por haber participado en este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Estimado Jaime, Carla, muchas gracias por la invitación. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES.